vamos a seguir estudiando los derechos reales. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? ¿Cuántos derechos reales hemos estudiado? ¿Y cuáles son estos? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Se ha estudiado el usufructo, el cuasifructo, el uso. Muy bien. Muy bien. Hemos estado estudiando la clasificación de los derechos reales, pero ¿cuántos derechos reales hemos identificado? Veamos. Primero hablamos de la propiedad. Luego hablamos de las servidumbres reales. En tercer lugar, hablamos del usufructo. En cuarto, del cuasi usufructo. Quinto, derecho de uso. Sexto, derecho de habitación. Séptimo, derecho opere servorum. Octavo, enfiteusis. Y noveno, derecho de superficie. De 9 derechos reales hemos estado hablando. Esos 9 derechos reales los hemos ido ubicando en este esquema para poder clasificarlos. Pero en sí, 9 son los derechos reales que hemos estudiado. Bien. Entonces, nos damos cuenta, 9 son los derechos. No es que haya que considerar que cada una de las palabras que aparecen en esa imagen son uno de los derechos. No es que, derecho de goce, derecho de garantía, derecho de real, derecho personal. No, no, son los que hemos estado identificando. Esos 9 son los derechos reales que hemos visto. Que esos derechos se pueden clasificar en derechos sobre bienes de propiedad y derechos sobre cosas ajenas es otra cosa, ¿verdad? También se pueden clasificar los derechos sobre cosas ajenas en derechos de uso y derechos de garantía, pero derechos reales no son esos, ¿verdad? O sea, son conceptos que hemos ido formando para agrupar a los derechos reales, pero los derechos reales son los 9 que hemos identificado. Bien, después hablamos sobre la posesión. ¿Qué diferencia hay entre propiedad y posesión? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre propiedad y posesión? La propiedad es un derecho y la posesión es un hecho. Muy bien. La propiedad es un derecho real, la posesión es una situación de hecho. Esa es la diferencia fundamental entre propiedad y posesión. Bueno, el último día hablábamos de la posesión y decíamos que la posesión exige 2 elementos, ¿verdad? Para que yo tenga la posesión de una cosa, tengo que tener el corpus y tengo que tener el animus, en donde el corpus es el cuerpo, es el objeto propiamente, y el animus es la intención de querer conservar esa cosa. Entonces, tengo que tener a esa cosa y tengo que tener la intención de conservar esa cosa. Es decir, hay 2 elementos ahí, uno dentro de mi cerebro y otro afuera, ¿verdad? Por ejemplo, tengo al teléfono, tengo el cuerpo del teléfono, es el corpus, pero por el otro lado tengo acá adentro la intención de querer conservar el teléfono. Entonces ahí es donde puede darse la posesión.
Si yo solo tengo la intención, pero no tengo nada en las manos, no tengo el corpus, pues no se puede dar, ¿verdad? No basta con tener el animus, es necesario tener el corpus. Pero por el otro lado, podría yo tener el corpus, pero no tener el animus. Entonces, tengo el corpus, pero la verdad no tengo la intención de querer conservarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo voy a soltar, lo voy a dejar, ¿verdad? Entonces, son los dos elementos que deben de existir para que hablemos de la posesión, el corpus y el ánimo. Ahora, hablando de esta posesión, decíamos ya en la última clase que podemos hacer una clasificación. ¿Y cuál es la principal clasificación que podemos hacer? Podemos decir que la principal clasificación es entre posesión de buena fe y posesión de mala fe. Posesión de buena fe y posesión de mala fe. Esas son las diferencias que podemos encontrar. Posesión de buena fe, posesión de mala fe. Bueno, imaginémonos. ¿Se recuerdan ustedes que cuando hablaba de la posesión, en algún momento di un ejemplo en la clase anterior en el que decía que estaba yo hablando por mi teléfono, estaba hablando yo por la calle distraído cuando llega una persona y me lo arrebata y se lo lleva? Entonces decía yo que yo sigo siendo el propietario del teléfono aun cuando ya no lo tengo en mis manos, porque ese derecho real persiste. Yo he sido el propietario del teléfono cuando lo estaba usando y sigo siendo el propietario del teléfono cuando se lo ha llevado aquel señor. Lo que yo he dejado de tener es la posesión. Ahora, esa posesión que yo he dejado de tener porque aquel señor se lo ha llevado corriendo, entonces él tiene una posesión ahora, pero no tiene un derecho, ¿verdad? Y es obvio, como ya dije antes, y bien dijo la compañera, pues la posesión no es un derecho, porque si no estaríamos diciendo, ay, ese ladrón ahora tiene un derecho. ¿Cómo va a ser posible que como consecuencia de un crimen él tenga derecho? No puede ser. Entonces él lo que tiene es una situación de hecho que se llama posesión, pero el derecho de propiedad sigue siendo mío. Pero esa posesión que tiene ese señor, ¿será una posesión de buena fe o una posesión de mala fe? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo la clasificarían? Posesión de mala fe. Esa sería una posesión de mala fe, ¿ya? Esa es una posesión de mala fe. Ahora, ¿se recuerdan que di el ejemplo de que estaba lloviendo, la gente estaba usando paraguas, sombrías, yo estoy en el bus y resulta que estaba el sillón ahí, una señora vino y colocó la sombría en el respaldo del sillón de enfrente, pero cuando fue la hora de bajarse, se bajó. Yo la verdad no conozco a la señora, ni me di cuenta que dejó la sombría, porque si no, le hubiera dicho, señora, está olvidando su sombría. Pero no, se bajó la señora, yo no la conozco, no me di cuenta, ahora sé que ahí está la sombría, yo me siento y resulta que digo, esta sombría era de la persona que iba aquí, pero saber quién es, no puedo devolvérsela, ¿verdad? Entonces resulta que ahora yo tengo la posesión de la sombría. Tengo la posesión de la sombría. No tengo la propiedad, tengo la posesión, ¿verdad? Porque la propietaria es la señora, de repente ella todavía tiene su factura por ahí donde consta que ella compró la sombría en una tienda en particular. De repente, imaginémonos que la compró en Semaco, ¿verdad? Entonces compró su sombría en Semaco, ¿verdad? Y tiene su factura de que compró sombría. Y resulta que es la propietaria, pero la posesión la perdió. Yo soy el que tiene la posesión de la sombría, no soy el propietario. Ahora, ¿esa posesión sería de mala fe o de buena fe? De buena fe. De buena fe, ¿ya? Esa sería una posesión de buena fe. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, nos podemos dar cuenta, vamos a ver, busquemos identificar la diferencia entre yo poseedor de la sombría o aquel señor que se fue corriendo poseedor del celular. ¿Cuál es la diferencia? No me vayan a decir que en un lado hay una sombría y en el otro lado hay un celular, porque Claro, al final son cosas, ¿verdad? podría ser que uno se hizo con malicia, digamos, y el otro no, sin intención. Muy bien, ahí está la diferencia. En uno se hace uso de la violencia, en una se hace uso de la violencia.
Si yo logro tener el corpus mediante el uso de la violencia, lo que tengo es la posesión de mala fe, ¿ya? Usar la violencia, valerme de la violencia, de la fuerza, valerme del engaño, del ardid, de la mentira, da lugar a una posesión de mala fe. Si, por ejemplo, hay un señor que tiene un predio y yo le digo, fíjese, señor, que lo andan buscando y el señor se va y entonces se va y ya no aparece y deja solo el feudo y entonces ahora yo me quedo ahí, pues entonces lo engañé, ¿verdad? Entonces, bajo esas circunstancias, esa es una posesión de mala fe. En la mala fe hay mentira, hay engaño, hay ardid o hay uso de la fuerza, hay uso de la violencia. Bien, entonces, dependiendo de cuál sea la clase de posesión, así van a ser las consecuencias jurídicas. Si yo soy poseedor de buena fe, puedo devenir en propietario. El poseedor en buena fe puede devenir en propietario, ¿ya? El poseedor en buena fe puede venir en propietario. Es algo así como aquel cantito que seguramente ustedes escucharon cuando eran niños. Por ahí alguien encontraba una cosa y decía, una cosa he encontrado 7 veces lo diré, y si no aparece el dueño me la quedaré. Bueno, y cantaba las 7 veces y como no aparecía el dueño se quedaba con la cosa, ¿verdad? Bueno, pues algo así es lo que estamos viendo acá. Allí la encontró, quiere decir que no se la arrebató, que no usó la violencia, la encontró, no ha engañado a nadie, pues entonces es poseedor de buena fe y cuando canta 7 veces y entonces ha pasado el tiempo, se vuelve el propietario. Pues algo así es lo que ocurre acá. La buena fe, pasado cierto tiempo de la posesión, da lugar a que uno se convierta en el propietario. La posesión de buena fe puede dar lugar a que se convierta la persona en propietario. No siempre se va a convertir en propietario, pero sí tiene la posibilidad, ¿ya? Existe la posibilidad de que se convierta en propietario. Porque si por ahí aparece el dueño, pues entonces lo normal sería que lo devuelva, ¿verdad? Y no se va a volver propietario. En el caso de la sombría, de repente, ¿verdad? Yo me senté y que si cuando la señora se recordó ya no se bajó del bus, pero como iba bien lleno el bus y estaba cerca de la puerta y le costó regresar a donde estaba sentada y logró regresar. Y cuando regresa me dice, ay, disculpe, ¿me puede alcanzar la sombría? Es que la olvidé. Yo no le voy a decir, ay, esa es mía, si yo tengo la posesión ahora. No, lo que tengo que hacer legalmente sería devolverle, entregarle ahí a la sombría. Entonces yo tuve la posesión de buena fe, pero no me voy a volver propietario, porque apareció el dueño, apareció el propietario, que puede ser que alguien más o se den otras circunstancias, ¿verdad? Pero el poseedor de buena fe puede devenir en propietario, no siempre, pero puede devenir en propietario. El poseedor de mala fe no. El poseedor de mala fe nunca va a ser propietario. No importa qué tiempo pase, él nunca será propietario de aquello que tiene en posesión por mala fe. Esa es una diferencia en cuanto a las consecuencias. Siempre las consecuencias. Si esa cosa da frutos, ¿ya? Si la cosa que está en posesión da frutos, bueno, si yo soy poseedor de buena fe, yo me convierto en propietario de los frutos de la cosa. Imagínense que lo que tenga en posesión es un predio y en ese predio hay árboles frutales. Bueno, los frutos que den esos árboles son de mi propiedad. Soy poseedor de buena fe. Como soy poseedor de buena fe, me vuelvo propietario. Entonces, soy propietario de los frutos. Ahora, el poseedor de mala fe. ¿El poseedor de mala fe es propietario de los frutos? No. El poseedor de mala fe no deviene propietario ni de los frutos, ¿ya? Ni de los frutos. Muy bien. Otra diferencia. Si soy poseedor de buena fe y aparece el propietario, pues como he dicho, tengo que devolver el bien. Pero si yo he incurrido en costos, si yo he incurrido en gastos para la conservación de la cosa,
puedo pedirle al propietario que me indemnice, que me reintegre esos gastos que yo he hecho para la conservación de la cosa, si soy poseedor de buena fe. Ahora, si soy poseedor de mala fe y aparece el dueño, pues tengo que devolverlo, ¿verdad? O el dueño puede buscar una acción para conseguir la recuperación de la cosa. Ahora, ¿podría yo pedirle el reintegro de los gastos en que incurrí para la conservación? No. Si soy poseedor de mala fe, tampoco tengo derecho a pedir la reintegración de los gastos en que incurrí por la conservación de la cosa. Entonces, esas son las diferencias que hay entre la posesión de buena fe y la posesión de mala fe. La posesión de buena fe, puedo buscar la forma de encontrar una protección jurídica, una protección del derecho. A los poseedores de buena fe se les puede proteger. A los poseedores de mala fe no se les puede proteger. Entonces, el derecho no va a proteger a los poseedores de mala fe, solo a los de buena fe. Bueno, entonces, ¿alguna duda con relación a, a estas clases de la posesión? Bien, si no hay dudas, entonces, Licenciado, perdón. diga. Respecto a la indemnización que usted comentaba, en algún momento sí lo puede hacer uno, digamos, de todo lo que haya incurrido en gastos para cuidar la cosa, ¿verdad? Así es. Siempre y cuando sea posesión de buena fe. De mala fe no. Gracias. Ya, para servirle. Bien, hemos visto los derechos reales y hemos hablado de la posesión. Hemos reiteradamente dicho que la posesión es una situación de hecho que puede traer consecuencias jurídicas, pero eso va a depender de qué tipo de posesión tenga. Pero la posesión no es un derecho real. La posesión es una situación de hecho. Hemos dicho que el poseedor puede volverse propietario y entonces sí ya tendría un derecho real, pero en tanto solo sea poseedor, no tiene ningún derecho. Ahí no hay un derecho, ahí lo que hay es una situación de hecho. Bueno, hemos hablado de los derechos reales, ya vimos en la diapositiva anterior que son 9 los que pudimos identificar. Bueno, pues resulta que hemos dicho que el derecho más extenso, el más amplio que hay, es el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es el derecho real más amplio. Bueno, ¿cómo podemos conseguir la propiedad? Imagínense, ustedes tienen en este momento un celular. ¿Cómo consigo yo la propiedad del celular que ustedes tienen? Si yo quiero tener la propiedad del celular que ustedes tienen en la mano, ¿cómo puedo yo conseguir la propiedad? Llegando a un acuerdo y pagar por él. Muy bien. Luego de repente me lo regalan, ¿verdad? Pero así, tengo que llegar a un acuerdo, como dice Luis, un acuerdo que puede implicar que yo tenga que entregar una suma de dinero o un acuerdo que puede implicar que ustedes me lo van a dar sin recibir nada a cambio. Pues no importa, ¿verdad? Es un acuerdo que tengo que hacer con ustedes, propietarios del dispositivo. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que para que yo llegue a tener la propiedad, tengo que relacionarme con ustedes, que son los propietarios. Entonces, yo me relaciono con el propietario para poder convertirme yo en propietario. Y muchas veces tendré que entregar una suma de dinero. Entonces, ahí hay un propietario y hay que entrar en relación con él. Pero ahora pensemos en otro ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha ido a pescar alguna vez? No. Nadie ha ido a pescar. No. Sí, Ala. Usted sí fue a pescar. sí, ¿Y qué pescó? algunas mojarritas. Ah, muy bien. ¿Y esas mojarras que usted pescó eran de su propiedad?
Sí, era del río que pasa ahí cerca de la casa. Pero el río es suyo. No, porque el Pero las río, mojarras, perdón. perdón, el río como el río es comunitario, ¿verdad? Entonces pasan Muy bien, el río es comunitario, es de todos. Pero las mojarras sí fueron suyas. sí, Ah, muy bien, se dan cuenta. En este caso, el compañero se volvió propietario de las mojarras, pero no entró en relación con un propietario anterior, porque las mojarras no tenían un propietario anterior. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar ahora, sobre los modos de poder convertirnos en propietarios. Solo una duda, ustedes están viendo la diapositiva. sí. Sí, doctor. Muchas gracias. Es que a mí, por alguna razón, me evita ver que la están viendo. Pero bueno, si ustedes la miran, estamos bien. Entonces, avancemos con los modos de adquirir la propiedad. Hay dos tipos, hay dos modos, hay dos clasificaciones de los modos. Hay modos que se dice que son originarios y modos que se dice que son derivados. Hay modos originarios y modos derivados. Para que yo me convierta en propietario, hay modos que son originarios y hay modos que son derivados. Modo originario es como el ejemplo que dábamos de la mojarra. Ese es un modo originario. Y modo derivado es como el que dimos del teléfono, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Se dan cuenta, en el modo originario no hay propietario anterior. Y como no hay propietario anterior, no hay que establecer una relación con él para conseguir la propiedad. Estos señores, igual que el compañero, logró capturar las mojarras y no entró en relación con ninguna otra persona. ¿Y por qué? Porque no había una persona que fuera dueña de las mojarras. Entonces, no hay un dueño anterior, entonces yo no tengo que relacionarme con él para conseguir la propiedad. En cambio, en el caso del teléfono que planteábamos, resulta que el teléfono sí tiene un dueño, tiene un propietario anterior, y entonces para que yo consiga la propiedad tengo que entrar en relación con ese propietario anterior. Esas son las diferencias. En el originario no hay propietario anterior, por tanto no es necesario establecer una relación con él. En los modos derivados hay un propietario anterior y por tanto es necesario entrar en una relación con él para conseguir la propiedad. Son las diferencias entre los modos originarios y los modos derivados. ¿Cuáles son los modos originarios? El primer modo originario que vamos a conocer se llama ocupatio. Es la ocupatio, la ocupación, la ocupatio. Por ocupación. Yo puedo conseguir la propiedad de ciertas cosas por ocupación. Es un modo originario. Como es un modo originario, he dicho, no hay propietario, ¿verdad? Las cosas no tienen dueño y yo me voy a convertir en su primer propietario. Por eso es originario, ¿verdad? Origen, como el pecado original o como el inicio de origen, originario, lo primero. Bueno, pues entonces aquí podríamos hablar de la res nullium, que es la que tenemos aquí abajito con los caballitos que andan ahí tranquilamente. Bueno, eso que hizo el compañero con las mojarras es considerar a las mojarras unas res nullium, ¿ya? Las mojarras son cosas nullium, cosas sin dueño. Entonces, yo puedo convertirme en propietario de cosas que no tienen dueño. ¿Y cuáles cosas no tienen dueño? Pues las cosas que no tienen dueño son como esos caballitos, son como esas mojarras de las que hemos estado hablando. Ahí es donde estoy viendo yo el tema de la ocupatio. Yo me convierto en propietario de esas cosas que no tienen dueño por el simple hecho de haber llegado a tener el control sobre ellas. Bien. Bueno, las otras cosas a las que yo puedo acceder mediante la ocupatio son las cosas que quedan abandonadas por la guerra. ¿Y cuáles son las que quedan abandonadas por la guerra? Las res hostilies.
estas cosas abandonadas por la guerra. Entonces, imaginémonos aquella sociedad romana. ¿Se recuerdan? Hemos dicho que era de vocación militar, que vivía haciéndole la guerra a los pueblos vecinos para esclavizar a sus habitantes. Bueno, pues haciéndole la guerra a los pueblos, la posibilidad de que esos pueblos fueran esclavizados y se quedara abandonado todo lo que ellos tenían era grande. La posibilidad de que algunos salieran huyendo y abandonaran sus cosas en la aldea eran grandes. Entonces, bajo esas circunstancias, imagínense, quedan todas esas cosas abandonadas por la guerra. ¿De quién van a ser? Entonces, por la ocupación, yo podía convertirme en propietario de esas cosas. De repente yo digo, ay, ya hicimos la guerra, dominamos a todos. Ay, qué bonito esto que quedó aquí tirado. Ah, yo voy a ver si me vuelvo propietario. ¿Qué modo voy a usar? La ocupatio. La tomo en mis manos y ya. Yo soy el propietario. La ocupatio la utilicé para apropiarme de esas cosas que encontré abandonadas por la guerra y que ahora las puedo tener como mías entonces. Esa es la ocupatio. La ocupatio entonces se aplica para las res nullius y para las res hostilius, pero también hay un tercer elemento y es para las res nec mancipi. Por ocupación yo puedo entrar a ser propietario de las res nec mancipi abandonadas. ¿Cuáles eran res nec mancipi? Ya vimos nosotros esa clasificación. Ya vimos que era la mancipatio en algún momento, cuando hablábamos de la propiedad adquiritaria. Bueno, pues resulta que en ese contexto entonces se recuerdan que las res mancipi son fundamentalmente la tierra, los animales, los esclavos. Bueno, porque los esclavos son animales, ¿verdad? En aquella época. Bueno, pues entonces imaginémonos que voy caminando por la ciudad de Roma cuando de repente encuentro por ahí tirado, abandonado, un escudo y una espada. Si estas las hubiera encontrado en un campo de guerra, entonces serían resostilias, ¿verdad? Pero no, no fue en un campo de guerra, fue en la ciudad, caminando, en la paz de la ciudad. Bueno, pues resulta que si las encuentro abandonadas, yo puedo agarrarlas. Y ahí cabe aquel ejemplo que dábamos de una cosa me he encontrado, ¿verdad? 7 veces lo diré. Bueno, pues yo encontré algo ahí, una res nec mancipi, y no tiene dueño, veo por todos lados, reviso si tiene nombre y no hay nada, pues entonces yo puedo tomarlas para mí, puedo volverme propietario de esas cosas por ocupación. La ocupación nos va a permitir ser propietarios de esa espada, de ese escudo que hemos encontrado abandonado en la ciudad. Ahora, si resulta que por ahí hay un soldado que bajo el efecto del licor se quedó tirado en la calle y tiene cerca de él el escudo y la espada, pues ahí sí no cabe la ocupatio, ¿verdad? Porque esas cosas no es que estén abandonadas, simplemente el señor perdió el control con el uso del alcohol y entonces resulta que ahora pues ahí está tirado él con sus cosas, pero no está esto abandonado como para que yo pueda pensar que puedo hacer uso del ocupatio y volverme el propietario. No, ahí no cabería. Tienen que ser res nec mancipi abandonadas. El caso de la sombría que di en el ejemplo anterior, pues eso da lugar a la ocupatio. La ocupatio me permitiría a mí llegar a convertirme en el propietario de la sombría si no aparece la señora, ¿verdad? La ocupatio es una forma de convertirse en propietario de las cosas que han sido abandonadas y que no necesitan de la emancipatio para poder hacer su traslado. Bien, esa es la ocupatio. La ocupatio permite entonces que una persona se vuelva propietaria de cosas que antes no tuvieron propietario. Muy bien. Vamos con un segundo modo, siempre originario, es el tesoro. ¿Qué pasa con el tesoro? Bueno, el tesoro normalmente implica un cofre lleno de joyas, de monedas, probablemente de oro, y normalmente no lo vamos a encontrar ahí sobre la superficie si no está enterrado, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que esto estaba enterrado y fue descubierto por este señor. Este señor estaba abriendo un hoyo ahí en ese pedazo de tierra cuando de repente sonó algo, escarbó más despacio y descubrió que lo que había era este tesoro. ¿De quién es este tesoro? Bueno,
seguramente todos dirán, este tesoro tiene dueño, seguramente tiene dueño porque alguien agarró esas joyas, las puso en ese cofre, abrió un hoyo en la tierra y lo enterró. Sí, pero ¿quién es el dueño? Ya el tiempo ha pasado, prácticamente la posibilidad de que quien lo enterró haya muerto es grande, tal vez dejó un mapa, pero igual no sabemos. Entonces, podemos asumir que este tesoro no tiene dueño o no sabemos quién pueda ser su dueño. Y este señor lo descubrió. Entonces, dijeron los romanos al principio, felicidades, tú eres el propietario de ese tesoro que has encontrado. Él sería el propietario, el que lo encontró. Con el paso del tiempo dijeron, no, hay que considerar algo más. Ese terreno donde encontró el tesoro le pertenece a alguien. Sí. Si le pertenece a alguien, entonces la verdad es que el tesoro debe considerarse propiedad del dueño del terreno. Imagínense, es algo así como que contrato un albañil para que me construya una casa, va a abrir él un surco para poder colocar los cimientos. Cuando está abriendo esa zanja de tanto golpe y golpe que está dando, descubre que hay un tesoro. Al principio hubieran dicho los romanos, felicidades albañil, has encontrado un tesoro, ahora esto es tuyo. ¿Ya? Porque lo encontró. Con el paso del tiempo vinieron los romanos y dijeron, no, 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 ese terreno en donde está trabajando el albañil es de este señor. Si el albañil lo encontró, pero porque estaba trabajando para este señor en la construcción. La verdad es que este tesoro debe considerarse propiedad del dueño del terreno. Entonces, bajo esas circunstancias, cuando el albañil encuentra el tesoro, ya no le pertenece, ya no es felicidades albañil, te has encontrado el tesoro de tu vida. No, ahora, qué bueno albañil, te lo agradezco mucho porque ahora yo tengo el tesoro de la vida. ¿Ya? Yo, propietario del terreno, seré el dueño del tesoro también. Con el paso del tiempo fue modificándose la normativa y poco a poco empezó a exigirse que de estos tesoros se le entregara una parte al Estado. Entonces ya las cosas van cambiando, ¿verdad? Porque aunque lo descubras en tu terreno, pues resulta que tienes que entregarle una parte de ese tesoro al Estado. Hoy así están las cosas. Si nosotros abrimos un hoyo en nuestro jardín y encontramos un tesoro, pues legalmente no sería de nosotros, habría que informarle al Estado y podrían darnos algo a nosotros por lo que hemos descubierto, pero principalmente el propietario sería el tesoro. Si se descubre, por ejemplo, una vasija de la época de los mayas, pues nosotros diríamos que tuvimos la fortuna de tenerla dentro de nuestra tierra y que la descubrimos, pero no es que vaya a formar parte de nuestros adornos en la sala o que podamos vendérsela a un museo legalmente, ¿verdad? Otra cosa es lo que hacen algunos señores que cuando descubren las cosas se quedan calladitos y luego hacen un tráfico ilícito de joyas, de tesoros en general, y entonces ahí son otras cosas, pero eso es ilegal. Bien, aquí estamos viendo entonces cómo es que alguien se vuelve propietario de un tesoro que no tenía dueño o no se sabía quién era el dueño. Bueno, así es como tenemos otro modo originario. Un tercer modo originario es la accesión. La accesión se da cuando un bien se pega a otro, ¿ya? Un bien se pega a otro. ¿Y qué tipo de bien? Puede ser un bien mueble con otro bien mueble, un bien inmueble con un mueble o un bien mueble con un inmueble, no importa, ¿ya? El ejemplo que tenemos es de dos bienes inmuebles. Imagínense que la lluvia es bastante fuerte, el río crece bastante, eso que tenemos ahí tal vez no se logra distinguir, pero es un río el que está corriendo en donde como el desgaste de la tierra ha sido grande, pues el agua no se ve cristalina, obviamente, se ve chocolatosa, ¿verdad? Entonces resulta que esa agua es tan fuerte, que logra desprender una porción de tierra de la orilla del río. Desprende esa porción de tierra y la arrastra. Y cuando la va arrastrando, la adhiere a otro terreno que estaba abajo, río abajo. Entonces resulta que ahora el terreno que está río abajo es más grande porque se le ha accesado un terreno que estaba arriba, pero que el agua lo desprendió y ahora lo adhirió.
¿Quién es el propietario de ese nuevo pedazo de tierra que no existía antes, que no tiene dueño? Bueno, lo que se dijo fue que ahí era accesión. Entonces, el dueño de la tierra principal se va a ver favorecido porque ahora será también el propietario de eso que se ha accesado a su terreno. Entonces, ahí tenemos otra manera originaria porque no hay un propietario anterior, no hay que entrar en relación con él, sino es una tierra que ha llegado y se ha puesto ahí pegada a nuestro predio y entonces ahora somos propietarios de algo más que lo que antes teníamos, la accesión. Eh, un cuarto modo originario es la especificación. ¿Qué pasa con la especificación? La especificación lo que implica es, imaginémonos, hay un señor que llega a buscarme, yo no me encuentro en la casa, entonces dice, no se preocupe, aquí voy a estar afuera sentadito haciéndole tiempo. Cuando venga, le voy a hablar, así que lo espero aquí, no tenga pena, yo voy a estar esperando. Y ahí está el señor esperando, pero ahí en las afueras hay una gran piedra, siempre dentro de mi casa, ¿verdad? Hay una gran piedra ahí que la naturaleza dejó. Y ese señor le gustan las artes y carga un su martillito y un su cincel y empieza, qué aburrido estar aquí sentado esperando saber ni cuántas horas se va a tardar él para venir. Agarra su cincel y su piedra y su martillo y empieza a darle forma a la piedra. Pasado el tiempo, pues resulta que lo que tenemos ahí es una gran obra de arte. ¿Quién es el dueño de esa obra de arte? Esa obra de arte no existía antes. Ahora, ¿quién es el dueño? ¿Será que el dueño es ese señor que hizo la obra o será que es alguien más? Bueno, pues en aquella época vino el momento en que los sabinos dijeron, pero vayamos con los preculillanos primero. Los preculillanos dijeron primero, bueno, pues resulta que si se ha hecho esta obra, pues resulta que lo que había antes era una piedra, ahora es una gran escultura. El que hizo la escultura es el dueño de la escultura. Así decían los preculeyanos. El que hizo la obra, el que hizo el trabajo es el dueño. Entonces quiere decir que ese amigo que me estaba esperando, que ha logrado toda una obra de arte en esa piedra que encontró, ahora tiene una obra de arte como parte de su patrimonio. Es su propiedad. Así decían los preculeyanos. Pero luego los sabinos decían otra cosa. Los sabinos dijeron, no, no, no. A ver, si este señor no hubiera tenido la piedra, no hubiera hecho nada, ¿verdad? O sea que tener la piedra es clave. Entonces, ¿quién debe ser el dueño de la obra? El dueño de la piedra. El dueño de la piedra es el dueño de la obra, dijeron los sabinos. Y en ese contexto, entonces, y así fue como Justiniano lo reguló, se dijo que el dueño de esa escultura iba a ser el dueño de la piedra. Bajo ese esquema, entonces, cuando yo regreso y me habla el Señor, le digo, ¡hala, qué bonita escultura la que me has hecho! Esto ya es mío. No puede venir el Señor y decirme, me cansé de esperarte, ya te hablé, pero en tanto te esperé hice esto, así que nos vemos, me llevo mi obra de arte. No, no te la puedes llevar porque no es tuya. Tú la hiciste, pero no es tuya. ¿Por qué? Porque la piedra era mía, así que la obra es mía también. Así fue como se reguló, así es como está regulado ahora. El dueño del material es el dueño de lo que resulta con la especificación, porque aquí lo que se hizo fue especificar, ¿verdad? Era una piedra, estábamos en lo general, pero se hizo de esa piedra algo específico, una obra, por eso se llama especificación. Entonces, el dueño de la especificación es el dueño del material. Y otra vez, es un bien que no existía antes, es un bien que no tenía dueño antes, es un bien que ahora pasa a ser de mi propiedad. Confucio y Comixtio. Confucio y Comixtio son otras formas originarias de poder llegar a tener un bien. Siempre normalmente se trata de bienes que no existían antes. En Confucio lo que vamos a tener son líquidos y en Comixtio lo que vamos a tener son sólidos. Entonces, imagínense que hay dos personas, cada una es propietaria de un líquido, ¿ya? Dos personas, propietarias cada una de un líquido. Y accidentalmente
no es que lo anden buscando, sino accidentalmente los líquidos se mezclan y forman uno nuevo. Ese líquido nuevo no existía antes. Es la unión de aquellos dos líquidos. Cada uno era dueño de un líquido, ¿ya? A era dueño del líquido A, B era dueño del líquido B. Pero ahora, accidentalmente, los líquidos vinieron, se juntaron, se mezclaron, conformaron un nuevo líquido. ¿Ese líquido de quién es? Entonces dijeron los romanos, pues ese nuevo líquido es propiedad de los propietarios de los líquidos originales, ¿ya? Entonces seríamos los dos propietarios. Es un ejemplo absurdo, pero más o menos ayuda a entender. Imagínense que por ahí encuentran a un señor que lleva su cuarto de whisky. Lleva su recipiente con un cuarto de litro de whisky, un cuarto de botella de whisky. Y por ahí hay otro señor que lleva su doble litro Coca-Cola. Y como les gusta mezclar, ¿verdad? Bueno, pues resulta que accidentalmente, porque no es que ellos quieran, pero accidentalmente se mezcla el whisky, se mezcla la Coca-Cola, y entonces ahí hay un trago. ¿Quién es el dueño del trago? Los romanos dijeron, aquí los dueños son aquí el dueño es quienes hayan sido los dueños originarios de los líquidos originarios, quienes hayan sido los propietarios de los líquidos originarios. Y entonces quiere decir que el propietario de la Coca-Cola y el propietario del whisky ahora son propietarios de una combinación, de una mezcla, de una combinación, de una confusión que ha surgido ahí, y eso es otra vez el ejemplo de una propiedad o de un modo de adquirir la propiedad de manera originaria. En comixtio es lo mismo, solo que en vez de poner líquidos, lo que vamos a tener son sólidos. Dos propietarios de sólidos, los sólidos se mezclan accidentalmente. Uno tiene, por ejemplo, frijol, el otro tiene arroz. Accidentalmente se mezcla el frijol y el arroz. Y entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos? Pues dirían por ahí rice and beans, ¿verdad? Muy bien, pues ¿quién es el dueño de eso ahora? Dijeron los romanos, pues fue algo accidental que se dio, se mezclaron los dos sólidos, pues los propietarios de los sólidos que originalmente existían. Entonces, el dueño el dueño del frijol, el dueño del arroz, ahora son ambos copropietarios de esa mezcla que se dio ahí entre esos dos sólidos. Comixtio es con sólidos, confusio es con líquidos. Bien. Y la última forma, el último modo de adquirir la propiedad es cuando hablamos de la adquisición de los frutos. ¿Quién es el propietario de los frutos? El propietario de los frutos normalmente va a ser el propietario del predio o de la cosa que dio frutos. Si yo tengo un predio, en el predio hay árboles y los árboles dan frutos, yo, propietario del predio, soy propietario de los árboles y por tanto también propietario de los frutos. Entonces el propietario es propietario de los frutos. Pero ¿solo el propietario del predio puede ser propietario de los frutos? No. Si el predio está en usufructo, ¿quién es el propietario de los frutos? El dueño original. El que tiene el usufructo. El que tiene el usufructuario, ¿ya? Yo soy el dueño del predio, lo he dado en usufructo, el dueño de los frutos no soy yo. El dueño de los frutos es el que tiene el usufructo. El usufructuario es el dueño de los frutos. Ahora, ¿y si el predio es del Estado y ha cedido la enfiteusis, existe el derecho de enfiteusis, ocurre lo mismo también. El Estado no sería el dueño de los frutos. El dueño de los frutos sería el enfiteuta. Ahora, ¿y si soy el poseedor de buena fe y el bien da frutos? ¿Quién es el propietario? ¿El propietario del bien o yo poseedor de buena fe? El propietario de buena fe, si no aparece el propietario original. El poseedor de buena fe. Muy bien.
Muy bien. Solo que es poseedor de buena fe. Pero muy bien. Bueno, entonces hemos estado hablando ¿de qué? De los modos de adquirir la propiedad. Y hemos dicho que hay dos clases de modos, ¿verdad? Los modos originarios y los modos derivados. Los modos originarios que hemos estudiado es la ocupatio, el tesoro, la accesión, la especificación, confusio y commixtio y la adquisición de los frutos. Ahí hemos hablado de los modos originarios. ¿Qué nos queda pendiente? Los modos derivados. Los modos derivados los vamos a estudiar en nuestra próxima clase. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Licenciado, cuando hay una invasión, ahí creo que entraría, hay una invasión, digamos, en el caso de los terrenos que a veces el Estado tiene, pero que nunca han sido usados, ¿verdad? En ese caso sería de buena fe, digamos, una invasión o de mala fe sería. ¿Qué es lo que dijimos que diferencia la buena fe de la mala fe? La mala fe implica uso de violencia. La mala fe implica valernos del engaño, de la mentira. Si estas personas están ocupando esas tierras y no hicieron uso de la violencia y no hicieron uso del engaño o la mentira, son poseedores de buena fe. Si hicieron uso de la violencia, entonces hay mala fe. Aquí con lo de la violencia hay que recordar que la violencia no solamente tiene que ver con lo físico, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo había un muro que estaba limitando el predio y vino esta gente y botó el muro, ahí entonces lo que está haciendo es violencia. Y si así es como logró la posesión, es una posesión de mala fe. Pero si no hay muro, es un predio que está, no tiene muro, no tiene cerco, no hay guardia que esté cuidando y la gente llega y se establece. Y la otra cosa es que no es que llegue después el Estado y le diga, mire mucha, ese terreno no lo pueden tomar, así que sálganse, sálganse. Y están los de la policía ahí listos para sacarlos. Así no se puede pensar en la posesión, ¿verdad? No en una posesión de buena fe. Si ahí están ellos en contra de la policía, si ahí están ellos enfrentándose a los antimotines, ahí hay violencia. Entonces, esa no es una posesión de buena fe. Solo cuando no hay violencia, no hay engaño, no hay aprovechamiento de la ausencia del propietario, no hay engaño hacia el propietario, entonces hablamos de buena fe. Gracias. Entonces, si no hay más dudas, nos quedamos acá. El próximo día seguimos estudiando los modos derivados. En esta ocasión no vamos a tener actividades zona. Vamos a ver los modos originarios en la próxima clase y después de la próxima clase, entonces sí tendremos otra vez un cuestionario. Por ahora no tendremos. Les agradezco la atención. Estamos nuevamente en clases el próximo lunes a las 14:30 horas. Feliz tarde. Feliz fin de semana. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Solo una cosa, disculpen, igual se los van a comunicar por otros medios, supongo, pero el próximo lunes no vamos a tener clases, porque el próximo lunes es 25 de septiembre y el 25 de septiembre es el día que se va a tomar como descanso por el Día del Abogado. Entonces, tendríamos clases hasta dentro de 8 días. Igual, muchas gracias y estamos hasta la próxima. Gracias por la información, licenciado. Feliz tarde. Para Gracias. servirle. Gracias, feliz tarde. Igualmente. Gracias, feliz tarde.